El ensayo, el error, la pausa, la pregunta, el volver a empezar. En Proceso es un espacio para hablar de la práctica de proyectos y procesos creativos con Ernesto Silva, arquitecto y decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Universidad UNIAC. Hola a todas y todos, muy buenas tardes. Ha pasado todo un verano, no nos vemos hace mucho rato y yo la verdad que extrañaba estas conversaciones y hoy tenemos a una invitada que creo que va a ser excelente. La presento rápidamente. Ella es Loreto Figueroa, quien es arquitecta de la Universidad de Chile y magíster en Desarrollo Urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Socia directora de proyectos de Lateral Arquitectura. Lateral Arquitectura, entre muchas otras cosas, han diseñado y son parte del proceso del Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio emblemático que me imagino que casi todos conocen y que hoy vamos a hablar bastante de él. El edificio institucional para la Fiscalía Nacional, el aula magna del Instituto Nacional, el Centro Cultural Seina. Eso solamente por nombrar algunos, ¿no? Actualmente se encuentran desarrollando proyectos de infraestructura pública en colaboración con otras oficinas, como las estaciones para el Teleférico Bicentenario y Pío IX y la reactivación de la etapa 2 del GAM. Loreto, aparte de todas esas cosas, hace clase y es académica de UNIAC. Bienvenida. Muchas gracias, Ernesto. Oye, te propongo que hablemos primero del GAM y a lo mejor solo del GAM. Me parece, hay muchos temas, así que... Hay muchos temas como para irnos a la cocina del GAM, al tras bambalinas, ¿no? Ojalá. Veníamos conversando y me encantó una frase que dijiste, que es algo así como que este proyecto es como el proyecto de la oficina, ¿no? O es en paralelo el proyecto de la oficina, porque prácticamente tiene el mismo tiempo que ustedes como oficina. Si me puedes comentar un poco cómo se gesta este proyecto y luego nos vamos a cómo se trabajó este proyecto. Súper, sí, bueno, como lo veníamos conversando, este proyecto nace a partir del incendio que tiene el edificio en ese momento edificio Diego Portales, original edificio UNTAC, en el 2006, ese incendio que hubo que fue muy publicitado. Y claro, nosotros como oficina nos formamos el año 2006. Así es que el 2007, cuando se lanza el concurso, este concurso lo lanza la expresidenta Bachelet, en el gobierno de Bachelet 1. Nosotros nos adjudicamos el concurso en conjunto con Cristian Fernández e Izaguirre, oficina que la conocíamos mucho. Mi socio y actual y pareja, en el fondo de la vida, Sebastián Barahona, trabajaba con él. Así es que concursamos y lo ganamos. Y efectivamente el proyecto hasta el día de hoy está vigente. Hoy día se acaba de reiniciar la etapa 2, la construcción de la etapa 2. Por lo tanto, es un proyecto y un edificio que sí, nos ha acompañado durante toda la desarrollo profesional que hemos tenido como Lateral. Es un edificio que nace a partir de esta resignificación de lo que se había encargado en el concurso y ha tenido múltiples traspiés y se ha ido desarrollando, si bien dicen que es la segunda etapa, ha sido muchas etapas, desde el 2007 que se lanza el concurso hasta hoy día 2026 y que probablemente va a estar terminado el 2028. Bueno, para todos los que nos escuchan, por si acaso, el GAM es el Centro Cultural Gabriela Mistral, que está en la Alameda, edificio que probablemente todos los que nos escuchan, algunas han estado. Y yo creo que algo sumamente interesante, que ustedes estaban recién titulados y se han enfrentado a desarrollar un monstruo, ¿no? O sea, un bicharraco gigantesco, ¿no? Un edificio como con múltiples complejidades. Entonces, ¿cómo se organizan? O sea, porque empieza a ser una tarea que debe ser así casi que titánica, ¿no? Como que uno viene saliendo de la universidad, probablemente el encargo mayor que uno podría haber tenido era como una remodelación, algo muy pequeño, y aparece un edificio que hoy en día es como un edificio que es parte de la ciudad, ¿no? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se trabaja eso? Sí, la verdad es que, claro, teníamos muy poquitos años de salidos de la universidad
Como te contaba, el 2006 habíamos armado la oficina y la verdad es que no teníamos clientes grandes de inmobiliarias o encargos privados. Entonces, nuestra forma de hacer arquitectura en ese momento era postular a concursos. Éramos tercera categoría del MOP, lo que significaba que podíais postular a concursos de 500 metros cuadrados máximo. Hicimos algunos servicios de registro civil, cosas chiquititas en regiones, pero postulábamos a todo lo que saliera. Y en eso sale el llamado concurso de la propuesta del edificio del Centro Cultural. Y lo hicimos como si fuera un concurso más, como si fuera el mismo de 500 metros cuadrados en Copiapó. Y nada, fuimos, al ganarlo, claro, te das cuenta que es un encargo mayor. Por suerte, yo agradezco muchísimo en todo este proceso profesional, siempre formativo, haber estado asociados a Cristian Fernández, que fue una espalda gigante desde el aprendizaje, digamos, de la arquitectura, como también administración y gestión de un proyecto de esa envergadura. Y sí, pues partimos, éramos 3. Cristian Fernández también no era una oficina tan grande, entonces sumó un par de arquitectos. Y en el camino nos fuimos dando cuenta que esto, en verdad, como dices tú, era un monstruo gigante y tuvimos que empezar a llamar gente, a llamar a ex compañeros y colegas que estaban ahí, conocidos, y empezar a armar equipo. Empezar a armar equipo y partir de trabajar 3 personas llegamos a ser en lateral solamente 20 personas, más los arquitectos y arquitectas que trabajaban en la oficina de Cristian Fernández. Eso es enorme, ¿no? Una oficina de ese tamaño, al menos en Chile, en el fondo se tiene que armar gracias a ese proyecto. Exacto, sí, sin duda. Incluso tú me contabas como una anécdota que durante un tiempo trabajaron dentro del mismo edificio. Sí, la verdad es que fue bueno, este proyecto ha sido fantástico en todo su proceso. Estábamos en la etapa de desarrollo. Una vez adjudicado, en el 2008 se partió el desarrollo del proyecto y cada uno trabajaba en su oficina. Nosotros éramos 3, así que teníamos mi oficina, Cristian Fernández tenía su oficina, y de repente dijimos, ¿sabéis qué? La envergadura de este proyecto necesita que estemos aquí adentro. Había que ir a hacer levantamientos, rectificar un montón de cosas, de información, mucha búsqueda de archivos. La primera etapa fue simplemente levantar y buscar en archivos, incluso en bodegas del GAM, todas las preexistencias, tanto de arquitectura, pero también de obras de arte, por ejemplo. Ahí podemos entrar en otro tema que es bastante interesante. Porque había una etapa que se llamaba, en el fondo, levantamiento de las obras de arte originales y levantamientos de la infraestructura, de la preexistencia. Entonces decidimos ir y fue así desde lo más común. Fuimos y miramos, vimos dónde nos podíamos instalar, y ahí mi socio encuentra un salón que se llamaba Salón Blanco, que era una sala de conferencia, estaba botada, nadie la usaba, porque ahí estaban, hoy día lo que era, después del incendio quedó vacío, no se usaba. Algunos eventos en las partes que no habían sido afectadas por el incendio, pero prácticamente no tenía uso. Y nos tomamos este salón. Y partimos ahí yendo a buscar mesas a las bodegas y armamos una oficina en un salón blanco, no sé, así se llamaba, tenía 300 metros cuadrados, en un salón gigante, y lo llenamos con mesas de donde pudimos rescatar, sillas de donde pudimos rescatar, y fuimos armando ahí la oficina que se fue poblando en el tiempo, en los 2 años, en el año que duró el desarrollo. Y ese desarrollo... Fantástico, pero ese desarrollo en el tiempo también es un temazo, ¿no? Porque ustedes en ese momento fueran 20, después pasan a ser no sé cuántos, después se lo organizan, hay distintas administraciones. ¿Cómo se va dando eso en el tiempo? ¿Siempre asociado a la oficina de Cristian Fernández? ¿Cambia la figura? ¿Cómo se van dando estas distintas etapas? Porque tú decías, parte de la segunda etapa del GAM, pero en realidad son muchas más. Sí, mira, este edificio tiene esa característica que ha trascendido distintas épocas
de nosotros, de la arquitectura chilena, si lo queremos ver desde el sesgo de la arquitectura chilena, y ha pasado también distintos gobiernos, que ahí está la parte administrativa que dices tú, y distintos grupos de arquitectos, ¿no? Los que hicieron la UNTAD y bueno, nosotros ahora. Siempre hemos seguido la misma figura de oficinas asociadas, Cristian Fernández y Lateral. Esa figura no ha cambiado. En algún momento cuando se congeló la etapa 2, porque esa etapa 2 se congeló, quedó parada para el 2015, no, mentira, se paró en el 2010 para el terremoto. Se dio inicio, se empiezan las obras y después se para. Y entonces ahí cuando se retoma y se quiere retomar el 2014, se intenta hacer una propuesta desde el ministerio de, bueno, ya ha pasado tanto tiempo que hagamos un llamado de quién se hace cargo de la normalización y de esta etapa. Y por supuesto ahí nosotros entre un tira y afloja logramos ganar esa pequeña batalla de decir, oye, nosotros somos arquitectos. El edificio estaba, de hecho la constructora cuando lo dejó, después lo deja botado, alcanzó a estar un 90%, lo que ves ahora es un 90% de la obra gruesa terminada. Por lo tanto, no podía venir otra oficina de arquitectura a hacerse cargo. Así es que sí, nosotros como arquitectos hemos seguido, pero claro, el edificio empieza a tener este carácter y este simbolismo de, nosotros lo hemos llamado como de experiencias superpuestas. Esa es la charla que han hecho un par de veces. Hemos hecho esa charla un par de veces con Sebastián, que lo que hacemos es básicamente como evidenciar este paso en el tiempo del edificio y también como las distintas resignificaciones que ha tenido. Pasar de la UNTAD, donde fue una conferencia internacional en el año 72, a ser la sede de la Junta de Gobierno, a hoy día Centro Cultural Gabriela Mistral, que no ha estado exento de polémicas. Han pasado 5 gobiernos, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, Boric. Y hoy un sexto gobierno que probablemente va a inaugurarlo porque se estipula que se terminen las obras el 2028. Entonces, es imposible no identificarlo con estas capas, ¿no? O estas experiencias superpuestas que lo hemos denominado nosotros, y que también se puede hacer un guiño de experiencias superpuestas a lo que sucede programáticamente en el edificio hoy día. Ese es un temazo. Es un edificio que requiere como una complejidad en su desarrollo, ¿no? Todo lo que estábamos hablando, equipo, etcétera. Pero el edificio en sí mismo empieza a detonar un montón de usos, ¿no? O sea, más allá de las complejidades y lo interesante como de su programa, empiezan a pasar un montón de cosas, ¿no? Y ahí otra frase que anoté mientras veníamos conversando, que en el fondo en este edificio ustedes querían que todo fuera diseñado para el edificio, ¿no? Como incluso los espacios públicos, los espacios comunes. ¿Cómo ven ustedes luego que esto en el fondo se coloniza por bailes, manifestaciones, charlas, ferias, en ese espacio común? Sí, eso la verdad es que es algo que desde, no sé, mi visión de arquitecta y desde el oficio de la arquitectura me llena de como orgullo y gratitud, ¿no? Porque uno siempre diseña pensando en las personas, en el espacio, en el entorno donde genera la obra, pero creo que lo que pasa en el GAM hoy día supera todas las expectativas. Nosotros sí, efectivamente, hicimos un trabajo de archivo bien exhaustivo cuando asumimos el desarrollo. Investigamos mucho de cómo funcionaba la UNTAD y cómo era el edificio para la ciudadanía. Parte de eso es lo que nos hace ser la propuesta ganadora del concurso también, porque finalmente lo que hacemos desde lo formal hasta lo simbólico, como dices tú, del diseño de cada uno de los detalles, es abrir el edificio a la ciudadanía, abrir el edificio y esta muralla que se había convertido, siendo la Junta Nacional, ¿no? El edificio en el periodo de Pinochet, en el fondo, cómo rompíamos y resignificábamos y volvíamos a rescatar lo que era realmente importante para la ciudadanía. Y ahí entra entonces esta dinámica proyectual de cómo hacemos para que este bloque empiece a conectar
y a generar estos traspasos de la ciudad. Lo que pasaba en Las Tarrias, que era un barrio súper cultural, a lo que pasaba en la Alameda, que era de tránsito y alto flujo, pero también estaban las universidades, estaba la Chile, la Católica. Entonces, no podíamos entender que esto estuviera como separado por este bloque. A partir de eso se hacen estos ejercicios de volúmenes y aperturas donde el proyecto incorpora estas plazas. Y parte de nuestra estrategia siempre fue que las plazas entonces abren el edificio a la ciudadanía y por ende estas plazas no solo son de tránsito, sino también la idea era que se ocuparan, ¿no? Lo que sucede después... Jamás pensaron que se iban a ocupar tanto, ¿no? Lo que sucede después, de verdad, como te decía, supera todas las expectativas. Jamás pensamos que al mes de que estuviera funcionando, grupos como los de K-pop en esa época y tantos otros se apropiaran de las fachadas, porque eran los espejos, daban ese reflejo medio vidriado, se apropiaran de las fachadas... Y que sintieran realmente suyo el edificio. Creo que eso también es parte de las gestiones de quienes han estado a cargo de la dirección del Centro Cultural. Han sido 3 gestiones de directiva donde ellos han impulsado también cómo llevar el edificio a la ciudad y a la ciudadanía se sienta parte, ¿no? En el estallido social, por ejemplo, el GAM fue un lienzo abierto para todo tipo de manifestaciones escritas y artísticas en sus muros para los ciudadanos y que pudieran manifestarse. GAM protegía eso. Un día apareció pintado, no fue GAM quien lo pintó y borró todo. Hay unas declaraciones públicas del director del GAM en esa época. Entonces, creo que ese manejo también, como desde quienes están atrás en la gestión administrativa de un edificio de esa envergadura, es fundamental. Y eso, claro, y eso lo lleva a un tema que es interesante, a ver si te parece que conversemos un poco, que tiene que ver con entender este edificio como parte, no solamente en su condición material y su desarrollo volumétrico, sino que como parte de una infraestructura comunitaria. Es como el edificio en sí mismo es una infraestructura pública, ¿no? Y eso en medida no solamente por el diseño, sino que también por los distintos actores que están asociados al edificio, ¿no? No sé, eso me parece que es sumamente interesante y también si lo podemos llevar a algunas experiencias como en el tras bambalina del diseño, ¿no? Tú me decías que tenían que armar grupos para poder diseñar como si me puedes contar un poquito de eso. Sí, bueno, creo que eso también hace que el edificio sea particularmente especial y bien recibido por quienes lo usan. Nosotros estábamos empecinados en diseñar cada elemento del edificio y no ponerlos en las especificaciones técnicas de catálogo. Desde las barandas, las gradas, el pavimento, las fachadas, y bueno, y todo lo que se ve finalmente, que no es solo el diseño desde la volumetría y el gesto que va a hacer hacia la ciudad y cómo se relaciona con ella, sino que también desde la materialización de cada una de sus partes. Y claro, para eso eran tantos los temas, los ítems que teníamos ahí sobre la mesa para diseñar, que este gran equipo que fue el equipo GAM de arquitectos y arquitectas, empezamos a armar grupos para cada una de esas partes y hacerse cargo de cada uno de esos diseños. No sé, por ejemplo, la baldosa que existe, que le pusimos en el piso, la trabajamos con una marca X proveedora de pisos de ese tipo. Y la mezcla que tiene es una mezcla que está hecha específicamente para el GAM, porque queríamos que fuera una mezcla que estuviera a tono con el acero corten de la fachada, que también está diseñado especialmente para el GAM, y queríamos incrustar ciertas piezas de acero en el piso. Entonces, bueno, hicimos múltiples pruebas, la mezcla no existía te estoy hablando de una marca que es gigante, pero no existía esa mezcla, y hasta llegar a la que nosotros decíamos, sí, vale, es esa. Lo mismo pasó con el acero corte en las fachadas, por ejemplo, las perforaciones que diseñamos,
que en esa época las hicimos a mano, es la matriz de perforaciones. Después, años después, sale el Grasshopper y un montón de otros programas que te las diseñan como desde la programación. Nosotros hicimos muchas matrices para poder decidir con cuáles nos quedábamos. Y esas planchas, claro, las mandaron a traer de afuera. Nuestro proveedor de los revestimientos en esa época no tenía la máquina que perforara ese espesor de plancha, así que también se tuvo que hacer una máquina especial para perforar esa plancha que venía de afuera, y así con varias cosas, ¿no? En verdad son muchas, podríamos estar hablando aquí 10 horas, pero todo sucede así, en el fondo. Ya, pero es fantástico, y aquí también te parafraseo otra frase que me dijiste antes de que empezáramos el programa, que empieza a ser un laboratorio de aprendizaje y desarrollo el proyecto, ¿no? Como que en el fondo aparecen un montón de instancias que tienen que ver no solamente con el diseño del edificio, sino que va mucho más allá, ¿no? Como con todo esto que comentas. Sí, sin duda. Por ejemplo, en esa idea de laboratorio de aprendizaje, que creo que es algo que lo aplicamos hasta el día de hoy en nuestro trabajo y en nuestra oficina, fue el aprender a vincularnos desde la arquitectura con las obras de arte. Yeah. Uno de los primeros encargos que se nos hizo llegando a desarrollar el proyecto fue: necesitamos hacer un levantamiento de las obras de arte que existen hoy día en este edificio, porque durante el periodo que estuvo ocupado por la dictadura, se perdieron casi la mitad de las obras de arte que habían sido hechas específicamente para ese edificio en la UNCTAD. O sea, no estaban. No estaban. ¿Ya? Y entonces nos encargan a nosotros el levantamiento, que fue ir a buscar a bodega por bodega, pieza por pieza, recinto por recinto, y empezar a contactar a los artistas que habían participado, si sabían dónde estaba su obra, y hacer hicimos un trabajo de fichaje de cada una de esas obras. Y bueno, a partir de eso, entonces, después vino el proyecto de dónde se reubican estas obras y por qué, dialogar con el artista, si le parecía que su obra saliera de donde estaba originalmente y la pusiéramos. En ese, solo a modo de anécdota, con Asler, que hoy día tenemos una relación maravillosa, nos tocó pelear porque su obra, que había sido hormigonada ahí, no quería que la moviéramos y pasaba justo donde nosotros estábamos proyectando una sala. Entonces tuvimos que cambiar la sala. Se cambió la sala. Sí. Ya como cuando uno se encuentra con un árbol fantástico. Tuvimos que sacarla porque Asler no hubo caso, y porque sí, después entendimos que obvio, él hormigona sus obras en el lugar por alguna razón y no se puede mover de ahí. Bueno, hoy día, después de más de 50 años, recién el año pasado se pudo abrir esa obra a la ciudadanía. Da para la calle Villavicencio y estuvo cerrada por más de 50 años. Entonces, esa relación, por ejemplo, y volviendo al tema del laboratorio de aprendizaje, esa relación con el arte hizo que nosotros, en todas nuestras obras, hoy día y durante estos 20 años, busquemos la manera de incorporar el arte en la arquitectura. Y eso nos ha hecho trabajar con artistas increíbles como Ciro Bertrán, como Miguel Cosgrove, con Baldosas Córdoba hemos hecho unas baldosas especiales para cada uno de los proyectos donde los logramos incorporar, y eso es fantástico porque finalmente incorpora el oficio en la técnica de lo que es el desarrollo de la arquitectura. Y eso aparece, claro, otro ejemplo fantástico de lo que aparece en el Seina, ¿no? Exacto. Que incluso que va más allá del arte, y corrígeme, pero que en el fondo que tiene un rol performático en la sala, ¿no? Sí, ahí hay dos versiones o dos formas de ver y de mostrar el arte en la arquitectura. Primero se trabaja a partir de una obra de Miguel Cosgrove, donde se abstrae la geometría, y Miguel Cosgrove es un artista geométrico, que a todo esto el 26 ahora de marzo tiene una inauguración en el Museo Rally, donde mi socio Sebastián es el curador, así que están todos invitados. Después vamos a mandar ahí las invitaciones. Eso está fantástico, el día 26 de marzo. El 26 de marzo. ¿Ya? Y bueno, a partir de esa obra que eligen entre los dos, porque Sebastián invita a Miguel, sale entonces la abstracción de la geometría y de cómo esto se puede sacar de las 2 dimensiones a 3 dimensiones y a lo utilitario, ¿no? Y surgen estos difusores, que son difusores en el fondo para el audio,
y que son estas orejas que ustedes pueden ver en el Seina, que están pintadas por atrás, y que nace a partir de eso. Pero también está el mural, un mural que a partir de este trabajo colaborativo con Miguel decide donar ese mural al Seina. Y es un mural que se llama Alma Mater, maravilloso, que está a 4 metros de altura o más, ya no recuerdo bien la altura desde el foyer, y eso fue fantástico también, porque había que pintarlo. Miguel a sus años no quería que nadie lo pintara, solo él. Era un andamio como de 8 pisos, y finalmente, convencimos a Miguel que podíamos pintarlo, Seba y yo, ayudándole, digamos, como sus ayudantes, y no dejó que nadie más lo pintara. Así que solo Miguel, Seba y yo tuvimos acceso y pudimos pintar ahí ese mural maravilloso. Oye, y volviendo al GAM, y como para ir finalizando la conversación, ¿qué es lo que se viene en esta etapa 2? ¿En qué proceso está y cómo se viene ese trabajo? Sí, en esta etapa 2, bueno, que está recién lanzada, pues el 3 de marzo se dio inicio a la obra de la etapa 2. Como te decía, está el 90% de la obra gruesa terminada, por lo tanto es poco lo que falta en obra gruesa y ya empieza la habilitación. Sí hubo un trabajo importante previo todo el año pasado y el 2024 de normalización. Tuvimos que hacer una actualización de los planos y de, sobre todo, cosas técnicas. Se había comprado todos los equipos técnicos estaban comprados. Hoy día, ¿Desde 10 años atrás, desde el 2014. Entonces, todo eso quedó desactualizado. Y así con varias cosas. Entonces se hizo esa normalización y hoy día parte la ejecución de la obra. Nosotros ojalá esperamos a cargo de la supervisión de la obra y se viene lo más entretenido. Pues, se aspira que para el 2028 esta sala esté terminada, una sala que tiene un carácter y un estándar mundial. Es la sala de música más grande de Chile, tiene espacio para casi 2.000 personas, y lo entretenido que tiene la sala es que se puede usar de dos formas. Se puede usar como las clásicas salas donde está el escenario y las butacas, o esas butacas se corren, escenario se corre, butacas se corren y queda como un gran espacio tipo arena para conciertos. Así que se vienen muchas cosas, se viene la coordinación de todo eso, el trabajo con las especialidades, que bueno, no alcanzamos a entrar en ese tema, pero que es un mundo aparte. Y trabajando con GAM también como a la mano con en el fondo la dirección del Centro Cultural para que todo esto llegue a buen puerto. Oye, creo que sería fantástico terminar conversando de lo que comentas de la especialidad y la complejidad de ese proyecto, en el fondo. ¿Qué aprendizaje o qué laboratorio aparece ahí? Porque suena muy como fantástico lo del arte, ¿no? Y que es fantástico, pero también hay un aprendizaje, una especie de laboratorio en sí mismo, el cómo se coordina y se gestiona un proyecto de este tipo, ¿no? Sí, creo que es una de las cosas más difíciles y más áridas de nuestra profesión. Uno piensa en la arquitectura y en el diseño de lo que uno aspira y lo bonito, pero por detrás está todo este trabajo de coordinación de especialidades. Hoy día existen metodologías, ¿no? Como lo que sabemos del BIM y todas esas metodologías donde podéis meter todas las especialidades en un solo programa, pero básicamente si uno no está igual revisando plano por plano y superponiendo el plano del eléctrico con el plano del clima, con plano de cálculo, con plano de finalmente paisaje y todas las especialidades que pueden existir, escenotecnia en el caso de los centros culturales, de las salas de música o teatro, claro, es imposible llegar a un proyecto que esté realmente acabado y que no se escape también del presupuesto. Fantástico, yo creo que terminamos como con un tema árido, sí. pero que creo que es para poder entender como todas las capas que tiene un proyecto como este, ¿no? O sea,
Bueno, es fantástico, desde metodologías de trabajo, desde cómo va pasando en el tiempo, lo que detona el edificio, esa condición experimental y de laboratorio, y algo muy lindo que tú dijiste y que está asociado al título de su charla, como esta cantidad de experiencias superpuestas, ¿no? Nada más que agradecerte, Loreto, porque creo que son temas de los cuales yo espero que en este programa cada día hablemos más, que tiene que ver en el fondo en cómo se piensan y realmente cómo se hacen como desde la cocina muchos de los proyectos emblemáticos que todos conocemos, pero que no sabemos cómo se desarrollan. Así que, sinceramente, gracias por esta conversación. Gracias a ti, muchas gracias. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a hablar de infancia, espacios de juegos y temas lúdicos. Tenemos una invitada increíble, así que los dejo a todas y todos muy cordialmente invitados. Y nada, ha sido fantástico retomar este nuevo capítulo de En Proceso y nos vemos la próxima semana. Gracias, Loreto, nuevamente. Gracias. No siempre hay que tener la respuesta. Muchas veces lo que realmente importa cuando se diseña es el proceso. Gracias por acompañarnos en este espacio en construcción constante. Te esperamos el próximo capítulo de En Proceso, el espacio de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Universidad UNIAC. Vuelve a escucharnos en Spotify y en radiouniac.cl.